Sí, perdón, ¿no la están grabando todavía? Perdón, un minuto. Ahora sí ya la están grabando. Entonces, primero quiero entender en esta clase y explicarles cuál es el tamaño del gasto público en política social. Vamos a entender también qué es el Sisbén. Voy a entrar bastante en detalle para que ustedes puedan comprender cómo se utiliza y se construye el Sisbén, cuáles son los mecanismos. Y finalmente vamos a cerrar la clase con una parte relacionada con el tema de pensiones, que hace parte, por supuesto, de la política social de protección, especialmente a la vejez. Y quiero compartir con ustedes cuál es la estructura actual del sistema de pensiones y cuál es la propuesta de reforma que hemos hecho desde el desarrollo ya desde hace un par de años. Entonces, entender cuál es el diseño y cuáles son los problemas que hay que resolver y por qué es tan urgente una reforma pensional. Entonces, esos son los temas que vamos a cubrir hoy. Arrancamos entonces primero con una evolución de el gasto público social en América Latina, que es lo que ustedes ven acá. Entonces, el gasto público social está definido precisamente como el gasto que hace el gobierno en términos de educación, salud, protección a la vejez, protección a la niñez. Tal vez esos son los cuatro rubros más importantes y también, por supuesto, pensiones. Y este cuadro que está, es uno de los cuadros que he traído del libro, del capítulo de protección social. Básicamente es un estudio comparativo de esos niveles de gasto en América Latina, que ustedes ven la gran mayoría de países de América Latina. ¿Cuál fue el promedio de ese gasto en la década anterior y cuál es el promedio del gasto social en lo corrido, digamos, de la mitad prácticamente de este siglo? Falta actualizarlo, pero pues básicamente para entender la magnitud. Entonces, el primer fenómeno es que prácticamente en todos los países, excepto Cuba, que ya tenía un nivel alto de gasto social, un aumento del gasto social. Esto es importante porque muestra que parte del boom que tuvieron las economías en términos de crecimientos, en términos del precio de los commodities, pues básicamente se tradujo en un aumento del gasto social. Esto es importante, hay que aumentar la cobertura, la calidad, por supuesto, de todos los bienes públicos que provee el Estado. Entonces, en Colombia en particular, ustedes lo ven aquí que está en el quinto lugar. En Colombia el gasto social está en el orden del 12,6% del Producto Interno Bruto. Fíjense que estamos bastante bien en términos comparativos en América Latina, es decir, el gasto es uno de los más altos de la región y está por encima del promedio, que como ustedes ven al final, el del 10,7%. Eso en tamaño del gasto. Ahorita vamos a ver que hay un problema grande en términos de focalización del gasto público social, que es uno de los temas, digamos, más importantes a corregir en el país. Entonces, vamos ahora a ver la evolución de ese gasto público social en Colombia. Entonces, recordemos, estamos por encima ligeramente el 12% en el país, y esto muestra la evolución del gasto público en Colombia para apoyos sociales. Entonces, fíjense que esta gráfica que está desde 1990 muestra que el gasto público social en Colombia ha crecido de manera sustancial, especialmente luego de la Constitución del 91, una constitución que fue muy garantista en términos de los derechos de acceso a educación, acceso a salud, la reforma, por ejemplo, la Ley 100, hablamos un poquito de esto en la clase anterior, y todo esto generó, por supuesto, un aumento del gasto público que era absolutamente necesario. Colombia apenas destinaba la mitad en gasto público social de lo que está destinando hoy en día, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, y estamos hablando ahora de unos niveles por encima del 12%. Entonces, fíjense que coincide, y esto habla un poco de la importancia de una de las clases que ustedes tuvieron con Mauricio, que tiene que ver con la parte institucional. La Constitución del 91 hizo unos cambios fundamentales en términos del acceso a los diferentes servicios públicos, salud, educación y por supuesto en algunos casos privados, y eso generó un aumento importante del gasto público en Colombia. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva, y esta es tal vez uno de los cuadros que ustedes van a ver más replicados en términos de los diferentes estudios que se han hecho en Colombia para la asignación del gasto público social. Este es un estudio que hicimos cuando estábamos en Planeación Nacional en el 2018, que arrancó por allá en el 2016,
Lo que queríamos entender es, bueno, ya tenemos claro más o menos cuánto es el tamaño del gasto. Acá no logramos coger todo porque hay una parte del gasto público que va a niveles de entidades territoriales, pero estamos hablando de un gasto público que puede estar, en este caso del estudio que hicimos, en alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Y aquí ustedes ven los rubros más importantes. Entonces está el primero, están organizados de hecho de mayor a menor importancia. El primero es el gasto que se hace en educación y ahí están los rubros desagregados, cuánto se gasta en educación preescolar, en educación primaria, en educación secundaria, en educación media y en educación superior. Cuánto se destina a pensiones, incluyendo programa Colombia Mayor, que ya lo vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Cuánto se destina al gasto en salud, a servicios públicos, atención a la pobreza, también a atención a la primera infancia, que este es el programa que empieza a tratar de darle un cuidado integral a los niños que están entre 0 y 5 años. En vivienda, no solamente en déficit cuantitativo, sino también en cualitativo, mejoras de vivienda y también entregas de vivienda para personas más vulnerables y otros gastos para un total de más o menos 9% del PIB. En la última columna ustedes ven cuánto es el gasto público. El gasto más importante es el de pensiones, perdón, el de educación, seguido por el gasto en pensiones. Y ustedes ven al mismo tiempo la distribución de ese gasto en subsidios que hace el gobierno nacional en los diferentes quintiles de ingreso. De nuevo, para recordar, los quintiles lo que hacen es organizar a la población colombiana de menor a mayor ingreso, empieza a agrupar en el 20% más pobre, que es el quintil 1, hasta el 20% de más altos ingresos, que es el quintil 5. Entonces, fíjense que este cuadro muestra una cosa bastante preocupante. Vean la última fila. La última fila tiene la distribución total de los subsidios que entrega el Estado en nuestro país. Y fíjense que más o menos todos están en el 19-20%. El quintil 1 es el que más recibe, 22.4%, pero fíjense que el segundo quintil que más recibe de manera absurda es el quintil más alto en términos de ingresos, que recibe el 20.2%. Entonces, aquí hay un problema muy grande de focalización del gasto público en subsidios, en donde uno esperaría, cuando hace un tipo de análisis de este sentido, que el gasto estuviera concentrado especialmente en los quintiles más bajos de ingreso. ¿Por qué? Porque eso implicaría que habría una adecuada focalización del gasto social. Y ustedes ven acá que esto no es el caso, que realmente prácticamente cada 20% recibe más o menos el 20% del total del gasto en subsidios. Hay unos que están mejor focalizados que otros. Por ejemplo, educación. Ustedes ven que la educación preescolar está relativamente bien focalizada. Primaria también muy bien focalizada. Los primeros quintiles son los que reciben una proporción mucho más grande de los subsidios. La educación secundaria también está muy bien focalizada. La media, algo también bien focalizada. La educación superior, como lo hemos visto en la parte de capital humano, infortunadamente no está bien focalizada porque el acceso a la educación superior básicamente está concentrado en ingresos medios e ingresos altos que terminan, por supuesto, accediendo a ese tipo de subsidios. Pero el caso más aberrante, y esto un poco focaliza por qué la importancia de una reforma pensional, es que el quintil más alto de ingresos, es decir, el 20% de más altos ingresos, está recibiendo más de la mitad del gasto en subsidios que hace el gobierno. No voy a entrar en detalle ahora, quiero que lo dejemos para el final de la clase, que vamos a hablar de este exabrupto que es nuestro sistema pensional. El sistema de salud está mejor focalizado, de todas maneras le llega algo al quintil 5, pero ustedes ven que es bastante progresivo. Los servicios públicos no están bien focalizados, fíjense que más o menos les llega el 20% a cada quintil, el quintil 5 les llega al 11.7%. Déjenme también hablamos un poquito de esto adelante, por qué están tan mal focalizados los subsidios a servicios públicos. Atención a la pobreza está mejor focalizado, aunque no tan bien como uno quisiera. Primera infancia está muy bien focalizado, lo que les llega al quintil más alto es muy bajito. Vivienda no está tan bien focalizado, por en parte porque la política de vivienda a veces se utiliza también para hacer políticas contracíclicas y eso implica especialmente dar subsidios a vivienda media, que no son por supuesto progresivos. Y de nuevo ustedes ven el panorama general en donde el resumen de todo este cuadro es que hay una muy mala focalización en general del gasto público que hace el gobierno en términos de subsidios. Luego, esto implica corregir estos problemas de focalización. Entonces, arranquemos un poco con la historia de, primero, cuál es el impacto
del gasto público en subsidios. Entonces, uno de los temas más importantes, esto lo construimos también desde Planeación Nacional, queríamos entender cuál es el impacto en pobreza, por un lado, y en desigualdad, por otro, de las ayudas institucionales que entrega el Estado, algunas de ellas que ya vamos a detallar un poco más adelante. Entonces, si uno tiene unos programas sociales bien focalizados, uno lo que debería esperar es que la tasa de pobreza, la tasa de pobreza extrema y la desigualdad caigan en la medida en que se entregan esas ayudas o ese gasto público de subsidios. Y lo que uno encuentra es que si bien eso es cierto, sí cae, realmente el impacto es marginal frente al gasto que se está haciendo, que en subsidios es más o menos de 9 puntos del PIB, como lo acabamos de ver, o en términos agregados de gasto público social, alrededor de 12% del Producto Interno Bruto. Entonces ustedes ven que sí, que la pobreza cae, por ejemplo, en el total nacional del 28,7, es un punto porcentual, la pobreza extrema cae también más o menos 2 puntos porcentuales, la pobreza a nivel rural cae más, fíjense que el total de la pobreza rural cae 3 puntos y la pobreza extrema cae 2 puntos, o sea que el impacto marginal es mucho más alto en el sector rural. Pero la desigualdad, fíjense que prácticamente pues, está ahí en los niveles, cae muy ligeramente de 51,4 al 58, pero no es un impacto sustancialmente grande. Entonces, el problema que identificamos antes en términos de una inadecuada asignación del gasto público social, en la medida en que una parte importante de ese gasto público le está llegando a las personas y los hogares que están ubicados en ingresos medios y altos, pues implica de manera natural que el impacto de ese gasto en términos de reducción de la pobreza extrema y la desigualdad, si bien existe, no es de la magnitud que uno quisiera ver, ¿no? Este es el tema de cómo ese problema de focalización pues implica una poca eficiencia en términos de reducción de pobreza y desigualdad. Muy bien, entonces ahora miremos algún comparativo del impacto en desigualdad en Colombia frente al resto del mundo. Esto lo ha publicado tanto el BID como la OCDE desde hace algunos años y esto también ha motivado un poco todo lo que hicimos desde Planeación en términos de reducción de estudio de los subsidios. Y ustedes ven aquí diferentes países, muchos de ellos países ricos, digamos, arrancan Irlanda, Bélgica, Australia, Finlandia, etcétera, etcétera. La gran mayoría, todos países de la OCDE. Y a mano derecha ustedes ven América Latina, ahí están Uruguay, Brasil, promedio de América Latina, Costa Rica, Colombia y Perú. Entonces, ustedes ven dos puntos. El punto más alto quiere decir es cuál es la desigualdad de los ingresos antes de las transferencias y de los impuestos que los estados hacen a los diferentes hogares en sus países. Entonces, la desigualdad, digamos, antes de impuestos y transferencias. Cuando una persona recibe ya sea rentas laborales o rentas de capital, antes de impuestos y transferencias, si uno hiciera el cálculo del Gini, ¿cuánto podría ser entonces la desigualdad? Una cosa interesante que se ve es que la desigualdad antes de impuestos y transferencias es bastante alta y es similar en orden de magnitud a lo que hay en Colombia. Fíjense que Colombia, aquí está el gráfico un poquito desactualizado porque esto estaba calculado para el 2016, el coeficiente Gini es un poquito más alto de lo que es actualmente, pero ustedes ven que, por ejemplo, países como Irlanda, también como, por ejemplo, aquí de Australia también, Austria, perdón, país tiene niveles de desigualdad por encima del 50%, el coeficiente Gini por encima del 0,5. Colombia está, recordemos, más o menos hoy en día en 0,57, así que es una cosa interesante encontrar, los países desarrollados también tienen altos niveles de desigualdad cuando uno los calcula antes de generar los impuestos y las transferencias. ¿Cuál es la diferencia de fondos? Ustedes ven ahora abajo el punto más bajito de cada línea, que ustedes ven acá, es qué pasa con ese coeficiente de Gini cuando se hacen impuestos y transferencias. Los impuestos son importantes porque si son progresivos, implican que el ingreso después de impuestos debería caer de alguna manera más que proporcionalmente en los ingresos medios y altos. Y las transferencias que se deberían focalizar en los hogares más pobres también deberían generar una reducción de la desigualdad. Entonces, esto habla en esencia del poder redistributivo de la política fiscal y de la política social. Y ustedes ven por acá Colombia, pues que realmente parece ahí una hormiga,
que no se mueve, fíjense, y es un problema de toda América Latina, ¿no? Brasil hace algo un poquito mejor, pero realmente fíjense que en la gran mayoría de países de América Latina el impacto redistributivo de la política fiscal y de la política social, pues básicamente es muy pequeño. Y esto ratifica otra vez lo que acabamos de encontrar. Si los diferentes quintiles de ingresos reciben más o menos la misma proporción del gasto público en subsidios, pues no nos debería sorprender que en Colombia pues la política social realmente no tenga un impacto redistributivo. Muy bien. Entonces, entremos en detalle en uno de los temas más importantes que tiene que ver con la política social, que son los instrumentos o mecanismos de focalización. Y quiero contarles un poquito qué es el SISBEN, cómo se ha venido mejorando el SISBEN y cómo funciona la última versión del SISBEN, que lo llamamos el SISBEN 4.0. Entonces, el SISBEN es un acrónimo, en esencia, que quiere decir que es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. Entonces, es un mecanismo que lo que pretende es identificar en el conjunto de hogares del país, que como lo habíamos hablado en clases anteriores, son más o menos en Colombia 15.6 millones de hogares. Lo que pretende hacer el SISBEN es tener esa herramienta que permita decir quiénes son los hogares más pobres, quiénes son los hogares más vulnerables, para poder focalizar la entrega de subsidios y los diferentes programas sociales. Ese es básicamente el SISBEN. Mucha gente confunde el SISBEN con el sistema de régimen subsidiado de salud. Como ustedes vieron en las complementarias, el sistema de salud tiene estos dos regímenes. El sistema contributivo, que es la gente formal, que, como su nombre lo indica, paga una parte de sus ingresos salariales para pagar el acceso a la salud, y el régimen subsidiado para aquellas personas que en principio no tienen la capacidad de pago. Entonces, el SISBEN no es el sistema subsidiado de salud, no es un subsidio, no es un auxilio tampoco que se hace para los diferentes programas, y no es un programa que entregue ayudas, es un mecanismo de identificación de los hogares pobres o vulnerables. Entonces, los programas sociales van a utilizar el SISBEN como mecanismo de focalización, pero el SISBEN no es un programa social. Entonces, veamos algunos de los elementos adicionales del SISBEN. Primero, las competencias. Las competencias aquí pues, están divididas en términos de el nivel nacional, que está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación. DNP hace cuáles son los lineamientos técnicos, construye la metodología, construye también todo el tema de la operación a nivel territorial, que está delegada en las entidades territoriales, pero el DNP da esos lineamientos de cómo operar el SISBEN a nivel territorial, hace análisis de calidad, hace todo el monitoreo, publica en la página web. Si ustedes se meten y buscan SISBEN, ahí está una página del DNP que tiene todo el tema del SISBEN, cómo funciona. La gente puede consultar su puntaje del SISBEN, ya vamos a hablar un poquito de eso ahora. Y básicamente está encargado un poco del funcionamiento, del mantenimiento y de la metodología de esta herramienta de focalización. Las entidades territoriales, a través de los municipios, son las que operan el SISBEN. Entonces, cada municipio de los 1.102 que tiene nuestro país tiene una oficina del SISBEN que está encargada de hacer levantamiento de información, aplicar las encuestas, actualizar la información, atender al ciudadano cuando hay críticas, quejas, comentarios sobre por qué el puntaje es bajo, por qué es alto, y asegurar básicamente que... Y los departamentos sirven como un mecanismo de enlace entre el DNP y los municipios, pero realmente acá las dos entidades importantes en la priorización del SISBEN pues son planeación por un lado y los municipios por otro. Entonces, eso es cómo funciona en términos de las competencias. Muy bien. Pasemos entonces ahora a ver un poquito de historia del SISBEN. El SISBEN es un programa que arranca en el 1994 con un COMPES. Un COMPES, recordemos, son estos documentos de política pública. Afuera ustedes los conocerán como white papers. Son documentos muy enfocados en política pública que están en cabeza de planeación nacional y que se aprueban en una especie de consejo de ministros que se llamaba COMPES. El COMPES es el Consejo de Política Económica y Social, en donde está
el presidente, digamos, del Consejo es el presidente de la República y está todo el Consejo de Ministros, y en ese Consejo de Ministros se aprueban, digamos, estos documentos de política pública. Entonces, el primero arranca con un COMPES por allá en 1994 y vamos a ver 4 categorías para tratar de entender la evolución del CISBEN en estos 25 años. Están midiendo lo que llamo índice, ya les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Segundo, cómo funciona el tema de los puntajes, ya vamos también a explicar eso. Qué tipo de zonas se están cubriendo a nivel territorial y finalmente qué cambios ha habido frente a CISBENes anteriores. Entonces, el primer CISBEN, como les contaba, arranca en el 94, la base se logra compilar en 1995 y básicamente trataba de medir lo que se llama la exclusión productiva. La exclusión productiva quiere decir la capacidad de generación de ingresos. Una persona o un hogar que no tenga capacidad de generación de ingresos, pues digamos, se deduce que está excluido productivamente, es decir, no puede generar con sus capacidades los ingresos para mantener a su familia o no lo puede hacer en la medida que es necesario para salir de la pobreza. Entonces, por eso esa medida, digamos, de capacidad de generación de ingresos se denomina cuando una persona no tiene capacidad importante para generar ingresos que le permita salir de la pobreza, se llama una exclusión productiva. El puntaje iba de 0 a 100, entonces entre más alto, digamos, es menos vulnerable o menos pobre, entre comillas, un hogar. Había niveles, había entonces diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, que estaban, digamos, relacionados con estos puntajes, y básicamente se hacía una sola zona, que era todo el cubrimiento a nivel nacional. Arranca prácticamente 10 años después, pues su base completa, pero el COMPES es del 2001, y cambia un poquito el enfoque. El enfoque ya no es de exclusión productiva, sino de exclusión social, y la exclusión social está atada básicamente con la pobreza multidimensional. Entonces pasa de generar de alguna manera una visión de exclusión productiva que está más relacionada con la pobreza monetaria, a una de exclusión social que está relacionada con, como ustedes ya lo conocen, con la pobreza multidimensional, los diferentes elementos, variables y dimensiones que hacen parte de la pobreza multidimensional. Se mantiene el mismo puntaje de 0 a 100, se empieza a ampliar y a diferenciar la cobertura a nivel territorial, ya no es una sola zona, territorio nacional, sino 2 zonas, un territorio urbano, un territorio rural, es decir, que los puntajes son distintos para reconocer que las condiciones, digamos, de vida socioeconómicas son distintas en la parte urbana y en la parte rural, entonces es un cambio bastante importante. Y con eso pues se cierra el CISBEN 2.0. Luego llega en el 2008, finales de la década pasada, un nuevo CISBEN 2.0, que es con el que, digamos, recibimos nosotros en el gobierno, digamos, Santos, CISBEN, y ese CISBEN se cierra en el 2011, digamos, la base se logra cerrar ya todo el levantamiento de información a principios de esta década. Continúa con la visión en la pobreza multidimensional, hace el puntaje de 0 a 100, pero empieza a generar cortes por programa, en los cuadros más adelante, cómo funciona esto de cortes por programa. Se amplían las zonas, ya no solamente urbano y rural, sino también 14 ciudades específicas, y lo que empieza a reconocer esto es que es distinto el nivel de calidad de vida de Bogotá frente a Medellín, frente a Bucaramanga, frente a Cartagena. Entonces empieza a generar, digamos, modelos específicos del CISBEN en las diferentes 14 ciudades del país. Y un primer cambio que se hace es la exclusión del estrato socioeconómico. El estrato dejó de importar para el cálculo de puntaje del CISBEN. Fue una decisión radical, pero importante, y ya lo vamos a ver por qué. Y básicamente la respuesta es porque el estrato, como les había contado en una clase anterior que me habían hecho la pregunta, el estrato socioeconómico es un pésimo mecanismo de focalización, y ya lo vamos a ver por qué. Y finalmente el CISBEN 4, que arranca con el COMPES, que se aprueba en el 2016. El levantamiento de la información arranca en el 2018 y termina este año. En el 2017-18 se había hecho más o menos la mitad de todo el levantamiento de la información a nivel nacional, y hace un cambio muy importante. Yo creo que esto es de las cosas más interesantes que tiene este CISBEN 4.0, y es que vuelve a tomar la necesidad de medir la pobreza monetaria, es decir, que si bien importa la exclusión social, la pobreza multidimensional también es
importante continuar midiendo esa capacidad de generación de ingresos, es decir, qué tan grande es la exclusión productiva. Entonces, retomamos de alguna manera, es un CISBEN 4.0 mucho más comprensivo, le permite medir de alguna manera el IPM, la pobreza multidimensional por un lado, pero por otro lado también permite medir la pobreza monetaria. Muy bien, empieza a hablar ya no de puntajes, sino de grupos. Ya vamos a ver una gráfica un poquito más adelante cómo funcionan estos grupos. Continúa con la idea de tener cortes por programas y hace una cosa mucho más territorial, diferenciada, en donde ya no tenemos 3 zonas, o en general, digamos, uno podría llamar 16 diferentes modelos, sino tenemos 64 modelos que habla, digamos, de un sector urbano, un sector rural por departamento, más Bogotá. Es decir, estamos hablando de los diferentes departamentos del país, a nivel de las cabeceras, por un lado, a nivel de la zona rural y también un modelo específico para Bogotá. Entonces, se trató de hacer lo más sofisticado posible el modelo para poderlo estimar en los diferentes departamentos y municipios del país. Y se hacen cosas muy interesantes de empezar a georreferenciar. Cuando se hace un levantamiento de la encuesta, se puede calcular el índice de pobreza multidimensional y se pretende ahora tener una especie de registro social. Muy bien, entonces veamos un poco cuáles son estos elementos del nuevo CISBEN 4.0 que arranca en el 2016. Entonces, lo primero es que el levantamiento de información, por primera vez, aprovechando, por supuesto, el desarrollo de las tecnologías, se hizo con dispositivos móviles de captura. Entonces, ustedes ven aquí una persona, un operario, digamos, a nivel territorial, tiene en su teléfono el aplicativo de CISBEN que se desarrolló en Planeación Nacional, y lo que hace esto facilita muchas cosas. Lo primero es se le pide a la persona la cédula o la tarjeta de identidad y entonces se puede escanear y esto inmediatamente ayuda a evitar errores en el levantamiento de la información. Se puede georreferenciar porque todos los celulares o dispositivos móviles de captura, porque pueden ser celulares o tabletas, tienen una GPS que permite saber en dónde fue levantada a nivel, digamos, prácticamente de una cuadra en el territorio nacional. Y eso permite, eso va a ser muy útil para lo que está haciendo el gobierno, o fue muy útil para lo que hizo el gobierno ahora. Una parte interesante de lo que se está haciendo ahora, de focalizar los programas sociales en la población vulnerable, que antes no estaba cubierta, está enfocada en estos elementos de poder georreferenciar los hogares a nivel nacional. Y una cosa interesante que permite tener estos dispositivos móviles de captura electrónicos es que permite tener digamos, mecanismos de validación en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona está entrevistando al jefe de hogar, que puede ser un hombre, puede ser una mujer también, pero supongamos que es un hombre, y entonces le pide la cédula, lo empieza a escanear y aparece, por error, la persona que está encuestando pone que esa jefe de hogar, que es un hombre, fue embarazado hace 2 años. Entonces, claro, el dispositivo dice, pues una persona embarazada tiene que ser mujer, entonces inmediatamente alerta del error a quien está tomando la información. Entonces, esos mecanismos de validación son importantes porque permite corregir problemas que usualmente se hacían después cuando se empezaba a procesar la información. Entonces, tiene muchas ventajas, por supuesto, tener este levantamiento de información a nivel de dispositivos electrónicos de captura. Muy bien, veamos un poco cómo funciona el modelo CISBEN. Entonces, ¿qué es esto que les he contado de la exclusión productiva, la exclusión social? Entonces, aquí no están todas las variables, pero pues contarles que el diseño de este modelo, que lo hicimos de la mano pues de un equipo bastante interdisciplinario y con el apoyo también, entre otras, no solamente expertos sociales, económicos y sociales en el país, sino también del Banco Mundial. Tuvimos un modelo que básicamente tiene 41 variables que dependen de alguna manera del departamento de la zona. Y aquí ustedes ven ejemplos de las dimensiones que se utilizan. Hay variables demográficas, hay variables que hablan de tenencia de activos, hay variables relacionadas con educación, hay variables relacionadas con salud, con mercado laboral y también con vivienda. Entonces, fíjense que algunas de estas variables, si ustedes recuerdan la clase pasada, tiene que ver con variables que están muy relacionadas con la pobreza multidimensional. Entonces, por eso, de alguna manera, se puede calcular acá una especie de proxy de la pobreza multidimensional. ¿Qué tipo de variables? Entonces, en variables demográficas, ¿cuántas personas hay? ¿Qué edad tiene cada una de las personas?
cuáles son las características del jefe de hogar, si es mujer, si es hombre, si está vinculado al mercado laboral, cuál es su nivel de educación. Entonces, por ejemplo, cuál es la asistencia de los niños del hogar a centros educativos, cuántos son los años promedio de educación en el hogar. Entonces, a cada miembro del hogar se le pregunta cuántos años de educación tiene, y con eso se calcula un año promedio de educación. En mercado laboral, quiénes están y desocupados, por supuesto, en la población en edad de trabajar, quiénes están recibiendo ingresos y cuáles son los ingresos. Aquí es donde volvemos a retomar, después de dos CISBENes, retomamos en este cuarto CISBEN el tema de exclusión productiva, porque entonces le empieza a preguntar a la gente cuál es su empleo, cuál es su remuneración mensual, si no está empleado, si no es cuenta propista, cuánto está recibiendo mensualmente, qué tipo de posición ocupacional tiene o no vivienda. Esto es un poco para entender, digamos, la tenencia de activos, pero acá también hay cosas distintas, como por ejemplo vehículos, motos y demás. Salud, variables de barreras de acceso, si es una persona que tiene condiciones de discapacidad, y la vivienda, vivienda, cuáles son los materiales, si hay saneamiento o no, cuál es el acceso a servicios públicos. Entonces, acá no está todo. Fíjense que acá tenemos un número reducido, digamos, de variables, pero les da un poco la idea de, digamos, de lo que se está tratando de hacer. Entonces, una encuesta que tiene diferentes dimensiones y que con eso se puede entonces empezar a construir un puntaje para poder organizar la población. Entonces, veamos un poco qué resulta de estas gráficas. Lo único es, antes de mostrarles, retomo esta gráfica, que ya esta es la tercera vez que ven, o sea que ustedes ya van a empezar a soñar con esta gráfica, pero me parece muy importante porque, de nuevo, les da la percepción de cómo la distribución del ingreso per cápita en Colombia. Entonces, recordemos que por acá tenemos a la población, digamos, pobre extrema. Aquí esta área azul es la población pobre, población vulnerable, la población en clase media consolidada, que es la verde, y esto chiquitico, que es la población de clase alta. Entonces, recordemos los puntos de corte. Más o menos estábamos hablando de 500.000 pesos para un hogar de 4 personas en población por extrema, más o menos 1.000.000 de pesos para la línea de pobreza en un hogar de 4 personas. Más o menos estábamos hablando de 2.400.000 pesos para un hogar de clase media. Entonces, simplemente para recordar cómo es que la distribución del ingreso. Entonces, fíjense cuáles son los resultados del CISBEN preliminares, porque todavía no se ha cerrado toda la base de datos, es decir, no se ha encuestado todo el país, pero fíjense lo que está dando. Entonces, una cosa muy interesante es, pues, obviamente aquí ustedes ven la distribución del ingreso de Colombia, con las mismas categorías: pobres extremos, pobres moderados, población vulnerable, y la población no pobre, que es la clase media consolidada, y la clase alta. Aquí está, digamos, en esta categoría están las dos últimas categorías que les acabo de mostrar. Entonces, los puntos de corte en términos de ingresos son los mismos. Un pobre extremo es un hogar de 4 personas que tiene menos de $500.000 de ingresos mensuales, y un hogar pobre moderado, yo le quitaría esto. Es una definición que metieron ahora en planeación, pero a mí no me gusta esto. Es como si hubiera pobres no moderados, y realmente los pobres son pobres. Entonces, un hogar de 4 personas es pobre si sus ingresos más o menos. Entonces, con base en esto, ustedes ven que lo que se hace para definir de alguna manera el ordenamiento de las personas es, por supuesto, el ingreso de esos hogares, la pobreza, digamos, monetaria. Pero ustedes ven acá que también se está contando cuáles de estos hogares son pobres por multidimensionales. Y ustedes ven que hay una coincidencia muy interesante, por supuesto. Perdón, ¿me están escuchando? Es que me está haciendo aquí un mensajito. Sí, ahora sí. La mayoría de los pobres que son pobres por ingresos, que es estas barras azules, perdón, verdes, también son pobres por pobreza multidimensional. O sea, la concentración de la pobreza multidimensional está especialmente en aquellas personas que también son pobres por el lado de los ingresos. Es decir, la exclusión productiva y la exclusión social básicamente van de la mano. Un hogar que es muy pobre, pobre extremo, usualmente también no solamente es pobre por la medida de ingresos, sino también pobre por exclusión social, es decir, es pobre multidimensional. De manera interesante, ustedes ven acá que no todos los hogares de ingresos que no son pobres
también implica que no son pobres multidimensionalmente. Ustedes ven aquí una fracción muy chiquita, espérenme aquí, chiquita, de hogares que si bien no son pobres, ni siquiera no son pobres, ni siquiera son vulnerables, también implican que hay alguna fracción pequeñita que son pobres multidimensionales. Entonces, por ejemplo, estos son los casos anecdóticos de un adulto mayor que vive solo, que, digamos, puede tener algunos ingresos porque es pensionado, por ejemplo, entonces no es pobre, porque una persona que tiene pensión en Colombia no es pobre, y a pesar de eso vive en unas condiciones en donde su vivienda no es adecuada, es decir, sus condiciones de vulnerabilidad socioeconómica son altas. Entonces eso puede pasar. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo un poco al tema de la clasificación, entonces ustedes ven aquí el ordenamiento por grupos sociales, de más pobres a menos pobres, y fíjense que empiezan entonces a denominarse como una letra. Entonces, la letra A implica personas que están por debajo de la línea de pobreza extrema, la letra B, personas que están por encima de esa línea, pero por debajo de la línea de pobreza. La persona C, la letra C indica las personas que están en condición de vulnerabilidad, es decir, por encima de la línea de pobreza, pero por debajo de la línea de clase media. Y la letra D aplica para el resto de la población. Y al interior hay unos números. Entonces, ustedes ven, si empiezan a ordenar, por ejemplo, el grupo A tiene 5 grupos. A1, A2, A3, A4, A5, el grupo B tiene 7 grupos, el grupo C tiene 18 y el grupo D tiene 20. Entonces, eso permite decir, los cortes ya no son puntajes de 0 a 100, sino dice, bueno, si usted está, por ejemplo, por debajo del grupo B7, es una persona que está por debajo de la línea de pobreza. Y uno puede empezar a decir entonces, un programa social va a cortar, por ejemplo, voy a focalizar por debajo del B4. Todas las personas que están acá van a poder acceder a cierto programa social. Entonces, esto ayuda a organizar y a focalizar mucho mejor las políticas. Uno de los más bien importantes frente a lo que hablábamos de las mejoras que se han hecho del CISBEN es que fíjense que si uno focalizara solamente a través de pobreza multidimensional, pues uno tendría problemas muy grandes de inclusión, porque estaría, por ejemplo, teniendo personas que realmente tienen capacidad de generación de ingresos. Entonces, por eso es importante focalizar usualmente por las dos cosas, tanto por esa monetaria como por esa multidimensional. Muy bien, veamos los programas. Bueno, perdón, antes de ver los programas, vamos a ver el tema de los estratos, porque este es otro mecanismo de focalización y esto muestra de manera muy sencilla, esto es del mismo estudio que hicimos en el 2016, que se publicó también una actualización en el 2018, y esto muestra por qué los estratos son un desastre en términos de focalización para los programas sociales. Los estratos son muy utilizados para focalizar los servicios públicos. Si ustedes ven la factura de los servicios públicos del hogar donde ustedes viven, si ustedes están en 1, 2 o 3, ustedes van a ver que la factura del servicio público de gas, energía y acueducto tiene algún tipo de subsidio. Ahí aparece el consumo y un consumo subsidiado. Si ustedes están en hogares de estrato 5 o 6 y revisen su factura, van a ver que se hace una contribución, que es básicamente para financiar el subsidio de los hogares 1, 2 y 3. Y finalmente, si ustedes están en un estrato 4, un hogar de estrato 4, ahí ustedes van a ver que no hay ningún tipo ni de subsidio ni de contribución. Muy bien. Entonces, lo que tenemos acá es la distribución de la población colombiana en términos de los estratos socioeconómicos. Están del estrato 1 al estrato 6. Entonces, esta fila dice cuál es la proporción de la población colombiana, esta fila que está aquí al final, cuál es la proporción de la población colombiana que está en los diferentes estratos socioeconómicos. Perdón. Muy bien. Entonces, ustedes ven como de manera natural es que la gran mayoría de la población está enfocada o concentrada en los estratos 1, 2 y 3. Una tercera parte de la población está en el estrato 1, un 40% en el estrato 2 y un 19.5% en el estrato 3. El estrato 4 apenas hacen parte un 4.5% de la población, en el estrato 5, 1.1% y en el estrato 6, 0.6% de la población. O sea que, digamos, ahí pareciera que hay una buena asignación del estrato socioeconómico porque lo que uno esperaría es que entre más bajo sea el estrato, mayor proporción de la población esté concentrada porque la mayoría de la población
2/3 partes, es población pobre o vulnerable, ¿no? Entonces, pareciera que está bien, pero miren esto. Hacemos una correlación o una distribución entre los estratos, por un lado, y los quintiles, que están aquí en las filas. Entonces, los quintiles realmente miden, ahí sí, el ordenamiento por ingresos. El quintil 1, como ya les había contado, es el quintil más pobre en el país, y el quintil 5 es el quintil más rico. Entonces, miren el exabrupto de los estratos. El exabrupto de los estratos es que ustedes tienen acá personas que están en el 40% de más altos ingresos, que están en los estratos 1, 2 y 3. Entonces, fíjense que el estrato 1 tiene, claro, la gran mayoría está aquí en el primer quintil. O sea, fíjense, esto se lee así, la distribución. Entonces, el quintil 1 tiene el 63% de las personas en el estrato 1 y el 30% en el estrato 2. Nadie en el estrato 5 y 6. Pero fíjense que el quintil 5, que recordemos es el quintil de más altos ingresos, perdón, voy a borrar para no enredarnos tanto, el quintil 5 tiene al 8% de la población en el estrato 1 y el 33% de la población en el estrato 2 y el 34% en el estrato 3. O sea que fíjense que más de la mitad de la población que hace parte del 20% de más altos ingresos está en estratos 1, 2 y 3, lo que quiere decir que están recibiendo subsidios de servicios públicos. Entonces ahí ustedes ven el problema gigante que hay en términos de errores de inclusión. Un error de inclusión es un error en el cual se está entregándole, hasta ahora en la política social, se está entregando un subsidio a una persona que no debería estarlo recibiendo. Entonces, de nuevo, más de la mitad de la población, del 20% de más altos ingresos, está en estratos 1, 2 y 3. Eso es un exabrupto. ¿Por qué? Porque el estrato socioeconómico es un estrato que se le asigna al hogar y hay una gran cantidad de exclusiones y excepciones. Entonces, por ejemplo, si una persona de altos ingresos vive en una vivienda que es patrimonio arquitectónico cultural, entonces se le hace estrato 1 y empieza a recibir los subsidios que deberían aplicar solamente para los hogares más pobres. Y también no solamente los problemas de errores de inclusión que también aplican, fíjense, para el estrato 4, más de la mitad, incluso estamos hablando de prácticamente 96% de la población del estrato del quintil cuarto está en estratos 1, 2 y 3. Entonces, fíjense que el estrato no lo puede analizar, no permite distinguir bien entre personas pobres y personas de altos ingresos. Pero también hay errores de inclusión. Entonces, estos son los errores de exclusión, personas que no deberían estar recibiendo subsidios. Y aquí hay errores de exclusión. Fíjense que uno podría pensar que esta fracción de la población, que es muy chiquita, pero que de todas maneras estamos hablando de 1%, estamos en total de más o menos 3% de los hogares del país, no están recibiendo subsidios y hacen parte de los quintiles más bajos de ingresos. Por ejemplo, estas personas, fíjense, son personas que tienen muy bajos ingresos, pero que están viviendo ese estrato 4 y por ende no están recibiendo subsidios. Entonces, tratos socioeconómicos, conclusión, son un pésimo mecanismo de focalización. Ojalá el país pueda rápidamente ir eliminando ese mecanismo de focalización, especialmente hoy en día, que se utiliza para los servicios públicos. Muy bien. Veamos algunos ejemplos y pasamos ya para la segunda parte de la clase, a la parte pensional. Entonces, fíjense, aquí no está todavía el SISBEN 4.0 porque el SISBEN 4.0 todavía no está en marcha, todavía no se ha cerrado. Estos son los programas sociales enfocados en el SISBEN 3.0. Entonces, ustedes ven qué entidad entrega el programa social. Entonces, por ejemplo, en este caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué tipo de programas hace para atención social? Entonces, aquí básicamente hay dos, uno que se llamaba atención tradicional y otro atención integral. La diferencia, estos son programas para primera infancia. La diferencia entre la atención tradicional y la atención integral es que la atención integral es mucho más sofisticada, se hace en centros de desarrollo infantil, con, digamos, madres de cabeza de familia que son cuidadoras, pero que tienen un entrenamiento, es una cosa mucho más sofisticada. El punto de corte, fíjense que es 57, de 0 a 100, hogares que estén por encima de este punto de corte no pueden acceder al SISB. La población objetivo, como les decía, pues son niños de 0 a 5 años. Y el número de beneficiarios, fíjense que en total estamos hablando más o menos de 1.900.000 personas, 900.000 niños. ¿Cuánto es la inversión? Estamos hablando de 2.6 billones de pesos para la atención integral, 1.2 billones para la atención tradicional. Estamos hablando más o menos en total
de 0.37% del PIB, es decir, casi 3.7 billones de pesos. Entonces ustedes ven aquí exactamente lo mismo para los diferentes programas. El Ministerio de Agricultura tiene programas también de entrega de vivienda rural, por ejemplo. El Ministerio de Salud, este es un programa muy importante porque estamos hablando del régimen subsidiado de salud que le llega prácticamente a la mitad de la población. Ahí tenemos un problema grande, ¿no? Porque prácticamente la mitad de la población, 22 millones de personas, están en el régimen subsidiado de salud, es decir, uno pensaría que son las personas que no tienen capacidad para pagar algo, contribuir algo para financiar el sistema de salud, pero no cuadra con las de pobreza, ¿no? La cifra de pobreza, recordemos, está en el 27% de la población, o sea que estamos hablando prácticamente de 12 millones de hogares, de 12 millones de personas. Luego aquí, si uno hiciera esa cuenta de servilleta, diría, hay 10 millones de personas en el régimen subsidiado de salud que deberían estar en el régimen contributivo, porque tienen la capacidad para contribuir con algo, no con lo mismo que contribuyen el resto, pero contribuir proporcionalmente a sus ingresos. O sea, aquí tenemos un problema también de focalización grande. El Ministerio de Vivienda, que entrega viviendas, el ICETEX a través de los subsidios de educación superior. Aquí hay un problema grande, por supuesto, porque la mayoría de estos subsidios de educación superior pues, les llega a las personas de más altos ingresos, como lo habíamos visto antes. Y otros programas sociales entregan otras entidades del Estado. Prosperidad Social es un departamento administrativo que se creó para precisamente tratar de focalizar los subsidios. Tiene un programa muy importante que ustedes seguramente han escuchado, que es Familias en Acción. Es un programa que arranca por allá, como les había contado, a finales de la década de los 90. Hoy en día tiene 2.5 millones de hogares beneficiados y cuesta más o menos 2 billones de pesos. Jóvenes en Acción, que está más enfocado para las personas, digamos, ya no los niños, sino especialmente los jóvenes. Tiene más o menos 160.000 jóvenes cubiertos y cuesta más o menos 190.000 millones de pesos al año. Este tal vez es uno de los programas más importantes porque además está muy bien focalizado, que es el programa de Colombia Mayor. El programa de Colombia Mayor es un programa que le entrega un subsidio monetario a los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión. Por eso se llaman adultos mayores desamparados. Son personas muy vulnerables. Fíjense, el punto de corte es muy bajito, 39, son personas muy vulnerables, que se les entrega más o menos 70.000 pesos, 80.000 pesos mensuales para, digamos, compensar el hecho de que no tienen acceso a una pensión. Estamos hablando de 1.500.000 personas en este programa. No cuesta mucho porque la entrega es bajita, pero es muy importante ese programa. Bueno, y aquí está Serpilo Paga, que esto lo hablamos en la clase anterior. Muy bien, con base en estos programas, veamos un poco, antes de pasar a la parte de pensiones, qué es lo que está haciendo el gobierno ahora. Como estoy tratando de que cada clase hablar un poco pues, de la coyuntura importante que estamos viviendo, entonces esta es la política social en tiempos del COVID, ¿no? Entonces tenemos en el total del país 15.6 millones de hogares. De esos, el programa que ha hecho el gobierno para entregas monetarias, básicamente lo he dividido en dos grupos: pobres o vulnerables por debajo de cierto ingreso y no vulnerables. Entonces, ojo con esto, aquí no están todos los hogares pobres y vulnerables. Si uno sumara pobres y vulnerables, en el total serían más o menos 10 millones de hogares. Entonces, lo que hizo el gobierno fue coger de los vulnerables a los más vulnerables. Entonces, si mal no recuerdo, ellos están agarrando, si ustedes recuerdan de la gráfica anterior del grupo C, están llegando hasta el C10, es decir, más o menos hasta la mitad. Entonces, cogen de los vulnerables a los más vulnerables, y por eso aquí no están 10 millones, sino más o menos 8.7 millones de hogares. De esos, había, digamos, 3.9 millones de hogares que ya estaban en programas de transferencias. A algunos de ellos se les entrega la compensación del IVA. Esto aquí no debería ser devolución, sino compensación del IVA, que son más o menos 75.000 pesos cada 2 meses. Y hay 2.8 millones que no tienen compensación de IVA. Entonces, esto nos da personas que ya estaban en programas sociales. ¿En qué tipo de programas? Familias en Acción, ya les había contado, 2.7 millones de hogares. Jóvenes en Acción, 300.000 jóvenes y 1.7 millones de hogares de Colombia Mayor. Entonces, y a estos se les dio un refuerzo. Ustedes ven aquí el valor del refuerzo. Frente al programa tradicional se les consignaron 145.000 pesos a los de Familias en Acción, 356.000 a los de Jóvenes en Acción, 80.000, es decir, se les duplicó el valor de la entrega a las personas de Colombia Mayor. Entonces, a los que estaban en programas sociales se les dan entregas adicionales.
Ahora, ¿qué pasa? El lío de fondo era estas personas que no estaban en programas sociales, 4.9 millones de hogares, y a ellos básicamente se les está entregando a través de este programa de ingreso solidario. La idea es llegar más o menos a casi 3 millones de hogares, entregar 240.000 pesos. Esto me toca actualizarlo. Recientemente el gobierno dijo que les iba a dar más o menos 320.000 pesos, que sigue siendo bajito. Recordemos que por hogar uno debería estar más o menos en 500.000 pesos para permitir que no caiga por debajo de la línea de indigencia, la línea de pobreza extrema, así que todavía sigue siendo bajito. ¿Y cómo se focalizó? Básicamente personas que tuvieran ingresos por debajo de los 4 salarios mínimos y que no tengan en su cuenta bancaria más de 5 millones de pesos, para tratar de sacar, digamos, errores de inclusión que puedan ser importantes. Entonces, esto es lo que está haciendo el gobierno. Entonces le está tratando de llegar de nuevo, fortaleciendo los subsidios y las entregas a quienes ya están en programas sociales, por un lado, pero también tratando de cubrir a otras personas, y a esto seguramente, fíjense que aquí hay un lío de todas maneras, ¿no? Hay 1.9 millones de hogares que no están recibiendo. Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, y que esta es la última parte de la clase. Vamos a dedicar estos 20 minutos para el tema de la reforma pensional. El tema pensional es un tema muy importante porque es un mecanismo fundamental de protección social, hace parte de la política social. Y quiero contarles un poco la historia de por qué es necesaria una reforma pensional y cuál es el sistema actual y cuál es el que se está proponiendo desde FEDesarrollo. Entonces, ¿qué debería tener, digamos, un sistema pensional que funcione bien? Debería tener, en nuestro concepto, 3 principios. Uno primero, relacionado con la cobertura. Debería cubrir, por supuesto, a la población que por su edad no está en capacidad de trabajar. Debería ser equitativo en términos horizontales. Esto quiere decir que debería tratar a las mismas personas de manera similar, cosa que no pasa, y ya les voy a explicar por qué. Y debería tratar de manera más con mayores beneficios, quienes tengan menos ingresos, y eso lo llamamos equidad vertical. Es una medida como de progresividad. Y vamos a ver que el sistema pensional no cumple ninguno de los 3 principios. El sistema pensional en Colombia ha tenido unos avances importantes, pero a diferencia del sistema de salud, que uno puede quejarse porque hay problemas de calidad, porque las demoras y demás, hay un tema muy importante que se resolvió con la ley 100. Hoy en día, como ya lo vimos en clases anteriores, el sistema de salud tiene prácticamente cobertura universal y tiene además un sistema de aseguramiento muy importante, en donde, a diferencia, por ejemplo, de países como Estados Unidos, las personas no se quiebran por tener, digamos, enfermedades llamadas catastróficas, que son de alto costo. En Colombia eso no pasa. Eso sí pasa en Estados Unidos. La gente se va a la quiebra cuando le llega un cáncer. Ahorita en el COVID hay muchas noticias de gente que se ha quebrado porque el costo de atención es altísimo. En Colombia ese problema se solucionó, ¿no? Cobertura universal y un nivel de aseguramiento muy alto. Eso es completamente distinto del sistema pensional. El sistema pensional no tiene cobertura plena y además tiene un problema muy grande de regresividad. Entonces veamos primero la cobertura. Los mensajes son: el sistema actualmente solo cubre a 35% de la población activa. O sea, el 65% de la población que está trabajando no está cotizando al sistema. Y a las personas que ya están pensionadas solamente cubre el 25% de la población, es decir, una cuarta parte, muy bajito la cobertura. De nuevo, es una diferencia completamente abismal frente a lo que es nuestro sistema de salud. 2, no hay equidad horizontal porque los 2 regímenes que tenemos, por un lado, que es el régimen de prima media, que es el régimen público, y por otro lado, el régimen de ahorro individual, beneficia más a las personas que están en el régimen de prima media, y esto se llama la tasa de reemplazo. Ya les voy a explicar un poquito más adelante qué es eso de la tasa de reemplazo. Y 3, la equidad vertical no existe porque de hecho es un sistema que algunos lo han llamado, que no es de Robin Hood, sino de Hood Robin, es decir, de un Robin Hood al revés, que coge recursos de las personas más pobres para dárselos a las personas más ricas. Y esto se resume en que el 44% de las personas que tienen hoy en día acceso a pensión están en el 20% de los más altos ingresos. El 74% de los subsidios lo recibe el 40% de las personas con más altos ingresos. O sea, esto realmente es un desastre. Está llegando y focalizando el gasto público en las personas de más altos ingresos. Eso no quiere decir que no se deba hacer así. Una persona por ser de altos ingresos no debería quedar excluida de un programa pensional.
El problema de fondo es que se está focalizando exclusivamente allá y eso es un problema porque entonces deja desprotegido a la gran mayoría de la población colombiana. Muy bien, entonces veamos los detalles de esta parte pensional. Entonces, lo primero es el tema de cobertura. Ustedes ven aquí dos gráficas. La primera es lo que yo llamo la fase de acumulación. Esto quiere decir las personas que están actualmente trabajando o que estamos trabajando. Nosotros, quienes estamos trabajando actualmente, hacemos una cotización, una parte, digamos, de nuestro salario va a contribuir para el ahorro de la pensión y otra parte la paga el empleado en el la contribución plena. Entonces, fíjense la gráfica más o menos del 27% de la crisis, pues sacó un montón de gente de la formalidad laboral. Y después viene un periodo de recuperación en donde hoy en día estamos más o menos en el 30%. Perdón, que es un pequeño corte de la transmisión. Entonces, esto de nuevo lo que les quería decir es que esta es una medida de la informalidad laboral del país, o si se quiere, la formalidad laboral. Apenas el 35% de la población está teniendo, voy a desactivar la cámara para, ya, perdón, voy a desactivar la cámara para ver si mejora un poquito la conexión. Entonces, vuelvo rápidamente, que es lo que estamos viendo acá. Estamos viendo la acumulación de la cotización que se hace durante la fase de acumulación. Esto quiere decir, la fase de acumulación no es otra cosa que las personas que están actualmente en el mercado laboral. Entonces, esa fase de acumulación implicaba que estaban un mínimo de 21% en el 2006, es decir, que apenas una de cada 5 personas estaba cotizando pensiones por allá a mediados de la década pasada. Esa tasa de acumulación subió sustancialmente hasta el 35%, y esto quiere decir que la formalidad laboral ha aumentado sustancialmente. Fíjense que ha aumentado prácticamente en 15 puntos porcentuales. Sin embargo, sigue siendo muy baja. Esto quiere decir que por esta medida estamos hablando de una informalidad laboral cercana al 65%. Es una informalidad, por supuesto, muy alta, que implica que la cobertura va a ser muy baja a la vuelta de 15 o 20 años. Eso por el lado de la fase de acumulación, es decir, las personas que son actualmente, están económicamente activas. La otra parte es la cobertura en la fase de desacumulación, que son las personas que están en edad de pensión. Entonces, fíjense que Colombia tiene un nivel de cubrimiento en pensiones contributivas de apenas el 25%. Muy bajita frente a América Latina, que es una región que tiene baja cobertura a nivel de pensiones. Acá le sumamos el 27% relacionado con la cobertura que hay de pensión no contributiva, que es Colombia Mayor, lo que ya hablamos ahora, ese subsidio monetario que se entrega mensualmente, y con eso nos da más o menos el 52% de cubrimiento. O sea, estamos dejando más o menos a la mitad de la población de los adultos mayores de 65 años por fuera del régimen pensional. Fíjense, en América Latina el promedio está más o menos en 68%, y ya vamos a ver qué es RPM y qué RAIS. Y digamos, hay países como Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia. Fíjense, lo de Bolivia fue realmente extraordinario. Bolivia tiene un régimen no contributivo en donde logró cubrir más o menos a prácticamente toda la población. Entonces, Colombia está muy mal en términos de cobertura, es el mensaje. Solamente el 35% de las personas que trabajan están cotizando una pensión, por un lado, y apenas el 25% de los adultos mayores que están en edad de pensión están recibiendo una pensión. Entonces, tenemos un problema muy grande de cobertura. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Este es el tema de equidad horizontal. Entonces, el RPM es el régimen de prima media. Ese es el nombre que se le da
el régimen, sí, el régimen contributivo es demasiado bajo, pero esto es un poquito como la teoría pambeliana, ¿no? Es mejor tener algo que no tener nada, ¿no? Y ahí hay un reto todavía muy importante de poder lograr algo de acceso al régimen no contributivo. Entonces, RPM es de nuevo régimen de prima media, que es el régimen público. El RAIS es el régimen de ahorro individual solidario, que es el régimen privado que manejan los fondos de pensiones privadas. Entonces, veamos esto. Esto es lo que les contaba ahora, que la tasa de reemplazo es distinta y en particular es mayor para el caso de las personas que están en el régimen público versus el régimen privado. Entonces, RPM, régimen público, RAIS, régimen privado. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo quiere decir qué proporción de pensión va a recibir una persona frente a los ingresos que tuvo durante su vida laboral. Entonces se hace el cálculo de cuánto fue la cotización y el salario sobre el cual cotizó una persona durante su vida laboral. El régimen de ahorro individual es un régimen que es actuarialmente justo, es decir, que entrega una pensión que está literalmente ajustada frente a los rendimientos de los ahorros que tuvo la persona durante su vida laboral. El régimen público es un régimen subsidiado y aquí ustedes ven la magnitud del subsidio. Mientras que en el RAIS una persona, por ejemplo, en el caso de un hombre de 25 años de cotización durante el final de su vida laboral, tiene una tasa de reemplazo del 35%, es decir, lo que cotiza para pensión le da para tener una pensión equivalente al 35% de su cotización. En el régimen público del 65%. Esta diferencia es un subsidio, ¿no? Porque este 35% es lo que es actuarialmente justo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que le corresponde a la persona a través de los rendimientos que recibe de sus aportes. Y aquí hay un problema. Entonces, una persona con las mismas características tiene una tasa de reemplazo mucho más alta en el régimen público. Ustedes dirán, pues maravilloso, el régimen privado entonces es un desastre. El problema es que esto es subsidio, ¿no? Esta parte, digamos, este 65% es un subsidio frente al 35%, o sea que el monto del subsidio es más o menos el 30%, lo cual es un problema. Y aquí ustedes ven la diferencia. Si una persona ha cotizado durante toda su vida, pues puede, por supuesto, pensionarse con una pensión más alta, prácticamente el 50% de su salario durante su vida laboral, pero en el régimen público es del 80%, o sea, la tasa de reemplazo es mucho más alta y aquí hay un problema de inequidad horizontal. De nuevo, ¿esto qué quiere decir? Que personas con características exactamente iguales tienen pensiones distintas dependiendo de si están en el régimen público o en el régimen privado. Muy bien. Pasemos entonces al tercer problema, que es el tema de la inequidad vertical. Entonces, el tema de fondo con todo esto es uno diría, bueno, no importa, el régimen subsidiado, el régimen público que es subsidiado tiene unos subsidios interesantes, pero bueno, podrían estar focalizados especialmente en las personas de bajos ingresos. Y realmente esto que, de nuevo, lo que les decía es lo que algunos analistas han llamado el hood robin, es que realmente el 44% de pensionados están en el 20% de más altos ingresos. Acá ustedes ven por cada decil de ingreso cuántos pensionados hay. Entonces, fíjense que en el primer decil de ingreso hay apenas 7.000 pensionados. En el segundo decil, 61.000. Fíjense, noveno decil, 271.000 pensionados. Décimo decil, 428.000 pensionados. O sea que realmente el sistema pensional es un sistema que solamente cubre al 25% de la población y la gran mayoría de esas personas que están cubiertas son personas de altos ingresos. ¿Cuáles son los subsidios implícitos de este sistema pensional? Y estamos hablando, por supuesto, en el caso del régimen público, porque en el régimen privado, por definición, no hay subsidios. Entonces, fíjense, una persona que aporta el tope, que son 25 salarios mínimos mensuales, recibe un subsidio durante su vida laboral, durante su vida pensional, de más o menos 1.000 millones de pesos en el régimen público. En el régimen privado, de hecho, hay una contribución que implica que hay un aporte solidario, es decir, la persona termina contribuyendo al sistema pensional. Entonces, de nuevo, fíjense, 1.000 millones de pesos para cada persona que está con una pensión del tope, que es de 25 salarios mínimos. ¿Y por qué lo del hood robin? Y es que fíjense que una persona que no se logra, digamos, no se logra pensionar porque, por ejemplo,
tuvo un aporte de un salario mínimo por 20 años o un aporte de un salario mínimo por 10 años y no se logra pensionar, termina perdiendo plata, porque el régimen de ahorro individual, perdón, el régimen público, el régimen de prima media, termina entonces devolviéndole los aportes y lo hace sin actualizarlo por los intereses. Entonces, esa es una captura, digamos, de rentas, y adivinen para qué termina utilizándose esta renta, para entregarse a estos señores que están por acá. Por esto es un sistema hood robin, donde las personas más pobres que no logran acceder a una pensión terminan perdiendo parte de su capital que se utiliza para entregárselo a las personas más ricas. O sea, esto es de nuevo el exabrupto del diseño de nuestro sistema pensional. Muy bien. Pasemos entonces a... Perdón, alguien había hecho una pregunta, voy a leer. El fenómeno del hood no puede ser un efecto no deseable de las tasas. Sí, exacto. Esto es un problema de informalidad laboral, exactamente. O sea, que es otro mensaje que yo he ratificado cada vez que hablo de estos temas de pensiones, y es que uno puede rediseñar el sistema de la mejor manera, limitar los subsidios, cobrar, por ejemplo, impuestos a las pensiones altas, pero si no se logra mejorar las tasas de formalidad laboral, pues indudablemente vamos a continuar con los mismos problemas, que era lo que hablábamos ahora. La fase de acumulación, quienes están cotizando es apenas el 35% de la población y el resto son informales. Y este tema de la equidad vertical se ve, vuelvo aquí a poner el cuadro que les había mostrado antes, que muestra, y hago el foco en la parte pensional para que ustedes vean de nuevo cómo es esto de horrible, y es que el 73%, 74% de los subsidios le está llegando a el 20% de más altos ingresos del país. O sea que nuestro sistema pensional tiene estos tres problemas. Para resumir, muy baja cobertura, apenas el 25% de los adultos mayores, unos problemas muy grandes de inequidad horizontal, en donde trata a personas iguales de manera distinta, dependiendo si está en el régimen público o en el régimen privado, y tres, un problema muy grande de inequidad vertical, en donde el sistema es plenamente regresivo y le entrega los subsidios a las personas de más altos ingresos. Entonces, cierro con esto, que esto es de alguna manera el resumen de nuestro sistema y cuál es la propuesta. Y con esto le cierro la clase para entrar a escuchar sus preguntas. Entonces, este es el sistema actual, que ustedes ven aquí a mano izquierda. Entonces, esto está básicamente por primero pilar, que en algunos casos se llama el pilar cero, que es el programa de Colombia Mayor, estos subsidios de 80.000 pesos que habíamos hablado antes para personas que no tienen la capacidad de acceder a una pensión. Este es un pilar intermedio que, si bien no es una pensión, es como un sistema de ahorro que se llama el BEPS, y el BEPS es un sistema que le permite a la gente tener de alguna manera una contribución del Estado, en donde se le dice por cada 1.000 pesos que usted ahorre, el gobierno le va a dar 200 pesos adicionales en su momento de retiro, es decir, un subsidio del 20% al ahorro, y esto aplica para personas que no son elegibles a Colombia Mayor, ni tampoco son elegibles a el régimen, digamos, de pensiones. Esto es para tratar de llegarle a estas personas que son muy informales y no tienen capacidad de ahorro. Y este es el corazón del régimen pensional en nuestro país. Entonces, el régimen pensional en nuestro país tiene, como les había contado, dos regímenes que funcionan de manera paralela. El régimen de prima media, que es el régimen público, el régimen de ahorro individual, que es el régimen privado. Aquí hay una cosa que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Es un fondo que trata de garantizar, como su nombre lo indica, una pensión para aquellas personas que están en el régimen privado. Y paralelamente hay unos regímenes especiales que hoy en día básicamente son las fuerzas militares y lo que hay de los regímenes anteriores. Pero hoy en día los únicos exceptuados al régimen pensional general de la población son los militares, las fuerzas militares, digamos, el ejército, la policía, fuerzas armadas y la fuerza aérea. Y por encima de esto está el ahorro pensional voluntario. La gente puede ahorrar voluntariamente por encima de lo que le toca ahorrar a través del régimen obligatorio. Entonces, el lío de fondo con esto es, pues primero tenemos un sistema muy complicado donde la gente tiene que decidir a dónde ir, si a este sistema del régimen de prima media o al régimen de ahorro individual. El problema es que mucha gente toma decisiones erróneas. Una persona, por ejemplo, que no va a cumplir con los beneficios, es mejor que se vaya al régimen de prima, es mejor que se vaya al régimen de ahorro individual, porque le pueden devolver sus ahorros con intereses. Si esa persona no cumple con los requisitos, en el régimen de prima media le devuelven sus ahorros sin intereses, o sea que perdió platica. Pero si una persona va a cumplir con los requisitos, usualmente le conviene irse al régimen de prima media,
porque está tremendamente subsidiada. Entonces, es un régimen muy complicado y realmente en el mundo no existen cosas similares a este. Entonces, la propuesta es migrar hasta un sistema de pilares. Un sistema de pilares quiere decir eliminar esta competencia entre regímenes, que además es una competencia, entre comillas, desleal, porque los beneficios son distintos, y pasar a un sistema donde tenemos un primer pilar, un pilar 1, un pilar 0, que es el de Colombia Mayor, un pilar 2, que sería un reparto simple, que es básicamente la parte pública, que nosotros estimamos que se podría acotar al 60% de un salario mínimo. Toda la gente cotiza al sistema público, pero solamente hasta el 60% de un salario mínimo. De ahí para arriba, todo el mundo cotiza en el régimen de ahorro individual. Esto es muy útil porque esto implica que los subsidios solamente se entregarían hasta un 60% del salario mínimo. No hay subsidio ni para un salario, ni para 2, ni para 20, ni para 25 salarios mínimos. Y por encima de esto, la gente podría tener, por supuesto, el ahorro voluntario. Entonces, esto ayuda a eliminar los, digamos, dos problemas grandes que encontramos antes. El primero es que trata a todo el mundo de la misma forma. Entonces, habría equidad horizontal. Ya no tenemos este problema en donde hay dos regímenes que funcionan de manera paralela, sino la gente, dos personas con las mismas características van a tener los mismos beneficios. El otro problema que corrige es que al tener un reparto simple o un sistema público acotado hasta el 60% del salario mínimo, los subsidios van hasta ese monto. Entonces ya no vamos a tener subsidios para pensiones de 20, 25, 10 o 5 salarios mínimos y eso focaliza mejor, por supuesto, el gasto público. El problema que no resuelve esto, y por eso me parece muy pertinente la pregunta que me ha hecho antes, es el problema de cobertura. El problema de cobertura solamente se resuelve con una reforma laboral que permita aumentar la formalidad laboral. Muy bien, esos son los temas que quería ver con ustedes, entonces estoy muy atento para que en estos minutos hablemos un poquito de inquietudes o preguntas que puedan tener. Entonces estoy muy atento a sus preguntas. Muy bien, por acá me preguntan cómo participa el sistema público y el sistema privado. Entonces, otra vez, esta sería la parte pública. Perdón, voy aquí esto sería la parte pública y esto sería la parte privada. Entonces, la parte pública se concentra en la parte no contributiva, que es el programa de Colombia Mayor, que una de las propuestas que hacemos es que esto debería tener cobertura universal, ¿no? Deberíamos tener cobertura universal, especialmente de las personas que no tienen acceso a la pensión hoy en día. Esta sería lo que hoy se conoce como el régimen de prima media, el régimen público, que de nuevo iría hasta un 60% de un salario mínimo, y de ahí para arriba todo sería privado. Entonces, la diferencia con lo que tenemos hoy en día es que todo el mundo cotizaría el 60% del salario mínimo a el régimen público. Es distinto, hoy en día uno cotiza o al régimen público o al régimen privado. Y del 60% del salario mínimo para arriba sería el régimen privado. ¿De dónde sale el 60%? Sale básicamente de un cálculo que hicimos para tratar de mantener los flujos de financiamiento al sector público más o menos iguales. Hay una discusión muy grande sobre dónde está yendo la plata y el 60% lo que nos dice es más o menos lo que permite que cuando se haga este cambio tan grande de pasar de un sistema como el que tenemos a un sistema de pilares, realmente los flujos de financiamiento para el sector público no cambian de manera sustancial. Y eso es muy útil especialmente en esta coyuntura, en donde tenemos un lío fiscal que se va a venir por la crisis y por supuesto eso va a generar, digamos, una más fácil transición. A ver, veamos más preguntas. ¿Qué es lo que se...? ¿Qué quiere decir servicios complementarios? Sí, hay una serie, digamos, de servicios relacionados con especialmente los BEPS, que es un programa, que lo tengo acá, esperen, lo señalo. Un programa de BEPS, que es un programa de incentivo al ahorro, que, digamos, es importante que pueda aplicar para la gente independientemente en dónde está en tasas de cotización. ¿Por qué? Porque una persona básicamente no sabe si va a lograr cumplir los requisitos en el corto plazo. Si una persona no cumple los requisitos,
pues en vez de irse directamente a este pilar no contributivo, puede estar en este servicio complementario de EPS, en donde el gobierno podría dar un 20% de ahorro, todo esto limitado, por supuesto, a un monto máximo. Entonces, una serie de servicios complementarios a lo que podrían ser estos tres pilares, pero lo sacamos de acá para no tener, digamos, de esta pirámide, para no tener, digamos, el complique de explicar de alguna manera cómo es este sistema, que es mucho más simple, mucho más sencillo, y que no tiene estos problemas, digamos, de dos regímenes funcionando de manera paralela. Me preguntan que si la mejor manera de mejorar la cobertura es a través de formalidad laboral, ¿cómo mejoramos la tasa de formalidad? Sí. Entonces, mire, yo no sé si Mauricio les alcanzó a hablar de esto en la clase de mercado laboral, pero un tema de fondo que fue muy útil para aumentar la tasa de formalidad laboral fue la reducción de los costos no salariales de ser formal. Entonces, en el 2012 se eliminó el 13,5% de los costos de contratación de mano de obra formal, una reforma que hicimos en ese momento que eliminó la contribución al SENA y al ICBF y la contribución que hacían los empleadores por concepto de salud, todo eso nos sumaba 13,5 del salario. Y si ustedes ven, hay una evaluación bastante interesante de cómo eso aumentó más o menos entre 3 y 4 puntos la formalidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que continuar reduciendo los costos de contratación de mano de obra formal. No es reducir el salario, ojo, es el costo asociado a ser formal. Por ejemplo, las cajas de compensación, ¿qué sentido tiene hoy en día que las personas que trabajan en el sector rural continúen contribuyendo a las cajas de compensación si no hay acceso a cajas de compensación en el sector rural? Ese tipo de reformas pueden ser muy útiles para aumentar la formalidad y fueron probadas muy exitosamente en el 2012. Bien, no sé si tiene alguien otra pregunta. Adelante, Diego. A mí me causa como una duda, es más que todo cómo lidiar con el problema político pues, que hay detrás de eso. Obviamente, pues es más como pedirte una opinión porque pues no hay como una fórmula mágica para eso, pero digamos, pasar de un régimen a otro, yo creo que tiene que pasar por un proceso muy denso, como yo lo llamo, digamos, de, por ejemplo, lidiar con los militares y pues con personas también poderosas que tal vez son las que están gozando de estos subsidios y de este como sistema que es muy regresivo. Entonces, ¿cómo lidiar como con ese problema y que se ha visto pues tal vez en otros países que tuvieron que atravesar tal vez por situaciones similares, más que todo como para pedirte una opinión sobre eso. Sí, pues hay dos problemas que son muy grandes. Uno primero tiene que ver con las vocerías, ¿no? Quienes más se oponen a una reforma pensional, por supuesto, son las personas que hoy en día se están beneficiando del sistema, ¿no? Entonces, los pensionados que son privilegiados, porque una persona pensionada es apenas el 25, hace parte del 25% de privilegiados, son muy, digamos, reacios a tocar sus beneficios. ¿Cómo se resuelve eso? A través de generar regímenes de protección. Primero, no tocar derechos adquiridos. Todo lo que se va a hacer de reformas tiene que ser hacia adelante. Es decir, las personas que actualmente reciben subsidios, pues no se les va a cambiar eso, aunque nosotros hablamos también de algo de impuestos a pensiones altas para poder redistribuir y ampliar la cobertura de Colombia. Entonces, ese es un problema muy grande, que las personas, digamos, que hoy en día tienen los beneficios son las que son más reacias a cambios. Y por otro lado, el otro problema es, digamos, el comunicacional. Yo creo que es muy difícil tratar de explicar claramente y a la gente no le gusta hablar, digamos, de que van a disminuir los beneficios pensionales y mucha gente no se da cuenta que realmente mucha de la gente que protesta por las reformas pensionales no van a ser beneficiadas de pensiones, porque de nuevo las personas que reciben pensión son personas muy formales, de altos ingresos, que son las que van a verse beneficiadas. Entonces hay un problema, digamos, de la vocería de quienes se van afectados por la reforma, por otro lado, y un tema de comunicación que es crítico, que yo creo que en esta coyuntura es bastante interesante y oportuno porque las crisis dan oportunidades para reformas, y eso es bien interesante, que ojalá el gobierno pudiera aprovechar esta coyuntura para poder ir construyendo esas reformas y esos consensos sociales. Andrés David Chavarro, adelante. Sí, ¿me están escuchando?
Adelante, Andrés. Ok, mi pregunta va respecto a que en los fondos privados de pensión, las personas contribuyentes, pues según tengo entendido, pueden escoger portafolios y diversificar riesgos con instrumentos de renta o pues participando en este mercado de capitales para aumentar sus rendimientos. Entonces, digamos, en este sentido, para el contribuyente que tiene un ahorro voluntario, resulta más rentable invertir en fondos privados, pues con esos rendimientos de los portafolios, o aún así le resulta más rentable irse a un régimen público y recibir estos subsidios que actualmente recibe. Y en un futuro, con la propuesta que haces, ¿cómo se vería afectado esto? Bien, arranco con lo último que es, no se vería afectado porque fíjense que del pilar 3 para arriba es un régimen privado que tendría las mismas características en términos de inversiones que el régimen actual. O sea, aquí la gente definiría también qué portafolio quiere, si un portafolio moderado, un portafolio más riesgoso, y eso va a depender, por supuesto, de cuál es la edad. La gente más joven debería estar invirtiendo en cosas de más alto riesgo, y la gente que está próxima a pensionar en portafolios más moderados. Ahora bien, ¿qué conviene más? Esa es la pregunta del millón, y por eso mucha gente tiene confusión de si irse al régimen privado o al régimen público. Y la respuesta es que, de nuevo, como ustedes vieron, es depende. Sí, si una persona es segura que va a acceder a una pensión, es decir, que va a cumplir los requisitos de pensión, de edad, de número de semanas cotizadas, lo mejor es irse al régimen público porque el subsidio es muy alto. O sea, una persona puede llegar a una tasa de reemplazo del 80%, que es altísimo y que no da ningún tipo, no se puede, digamos, hacer a través de una rentabilidad de inversiones en el régimen privado. Entonces, pero si una persona sabe que no va a cumplir los requisitos, lo mejor es irse al régimen de ahorro individual, porque ahí sí tendría los rendimientos de esas inversiones. Si se va al régimen privado, al régimen público, ahí perdería la platica. Entonces, la respuesta depende, y en parte por eso es necesario cambiar el sistema pensional, porque personas que toman malas decisiones, pues se ven perjudicados en términos de sus ahorros. Eso no debería pasar. Muy bien, bueno, ya son las 9:30. Les agradezco a todos muchísimo por su tiempo. Nos vemos entonces el próximo lunes para la última clase que tenemos de desarrollo sostenible. Espero que se estén cuidando, que tengan una feliz semana. Hasta luego.